¿Cuáles son las películas censuradas de los años 70 que puedes ver hoy sin cortes? La década de 1970 no fue solo la era del rock, pantalones acampanados o el cine de autor. Fue una época en la que el séptimo arte se atrevió a desafiar al poder, a los tabúes y a los límites de la moral. El cine dejó de ser entretenimiento y se convirtió en un campo de batalla. Religión, sexo, política, violencia, nada era intocable. Y entre los rollos de celuloide surgieron películas que desataron el caos, juicios, censura, persecución y hasta prohibiciones internacionales. Pero el tiempo tiene su propio sentido del humor. Hoy, esas mismas obras prohibidas pueden verse sin cortes, sin filtros, en todo su poder original. Así que apaga las luces, deja que suene el viejo proyector y prepárate para adentrarte en una lista donde cada película fue una bomba cultural. Estas son las 15 películas censuradas de los años 70 que hoy puedes ver sin cortes. Número 15. Thriller, A Cruel Picture, 1973. Pocas películas simbolizan la palabra prohibida como esta. Conocida también como They Call Her One Eye, esta joya sueca de explotación llevó el cine de venganza a un nuevo extremo. Cuenta la historia de una mujer muda que es secuestrada, drogada con heroína y forzada a prostituirse. Después de que le arrancan un ojo, jura vengarse de todos los que la destruyeron. El film fue prohibido en su propio país, Suecia, convirtiéndose en la primera película censurada oficialmente allí. Su director, Bo Arn Vivenius, decidió empujar los límites del realismo. Usó munición real en los tiroteos y dobles en escenas de sexo no simuladas, creando un híbrido entre pornografía y violencia brutal. Cuando llegó a Estados Unidos, 25 minutos fueron cortados para poder exhibirla, eliminando casi toda la violencia sexual. Recién en 2004 se lanzó el montaje completo de 107 minutos, una versión que hoy se vende en ediciones limitadas para coleccionistas. Más allá del escándalo, el film fue reivindicado como una metáfora de la venganza femenina, donde la víctima se convierte en depredadora. Quentin Tarantino la citó como inspiración directa para Kill Bill, especialmente en el personaje de Elle Driver, la asesina tuerta vestida de enfermera. Thriller no solo fue una película censurada, fue una herida abierta en la moral de los 70 y una advertencia sobre hasta dónde puede llegar el cine cuando quiere incomodar. Número 14. The Texas Chainsaw Massacre, 1974. Con un título así, nadie esperaba sutileza, pero nadie imaginó el infierno que vendría. Tobe Hooper filmó The Texas Chainsaw Massacre con un presupuesto mínimo, cámaras sudorosas y un elenco que casi se desmayaba entre tomas. Lo que salió fue una pesadilla documental, tan real que los espectadores juraban estar viendo un crimen auténtico. Aunque en realidad se inspira vagamente en los asesinatos de Ed Gein, su estilo casi periodístico y su violencia implícita. Hay menos sangre de la que se recuerda. La convirtieron en una de las películas más prohibidas del planeta. El Reino Unido, Alemania, Brasil, Australia, todos la vetaron. Durante años, verla era un acto clandestino. Circulaban copias piratas en VHS por cientos de libras. No fue hasta 1999 que los británicos pudieron verla sin cortes. El rodaje fue un infierno. La icónica escena de la cena duró más de 26 horas seguidas, en un set cerrado con comida podrida y temperaturas de más de 40 grados. Los actores estaban al borde del colapso. Hoy, La Masacre de Texas es considerada una obra maestra del terror moderno. Su crudeza influyó en cineastas como Ridley Scott y Rob Zombie. Y lo más irónico, gran parte de su leyenda nació por la censura que intentó silenciarla. Número 13. Emanuelle, 1974. Si el erotismo tenía un nombre en los años 70, era este. Emanuelle, dirigida por Just Jekin, rompió todos los esquemas del cine comercial. Contaba la historia de una mujer francesa que, en un viaje a Tailandia, descubre su sexualidad sin culpa ni límites. La película fue un éxito monumental, proyectándose durante 13 años consecutivos en un cine de París, pero también fue censurada en casi todos los países del mundo. El Reino Unido exigió múltiples cortes, especialmente de una escena donde la protagonista es violada, como parte de su educación sexual. En 1978, los censores británicos consideraron que esa secuencia podía corromper moralmente al público. Recién en 2007 se autorizó su exhibición sin cortes.
A día de hoy, se reconoce como una obra clave del cine erótico europeo, con una fotografía lujosa y una visión femenina del deseo inusual para su época. Más que pornografía, Emanuelle fue un manifiesto sobre la libertad sexual. Y aunque muchos la despreciaron, fue el punto de partida de una franquicia con más de 60 secuelas y derivados. Lo que empezó como una provocación, terminó siendo un símbolo de liberación. Número 12. Monty Python's Life of Brian, 1979. Pocas comedias han sido tan odiadas por la iglesia y tan amadas por el público. Life of Brian, la historia del pobre Brian Cohen, nacido el mismo día que Jesús y confundido con el Mesías, fue prohibida en Irlanda, Noruega y múltiples ciudades británicas. Los Monty Python insistían: no nos burlamos de Cristo, nos burlamos de los fanáticos. Pero el daño estaba hecho. En el Reino Unido, más de 30 municipios prohibieron su proyección, y en otros lugares los cines fueron atacados por grupos religiosos. El escándalo se amplifica cuando los actores John Cleese y Michael Palin debatieron en televisión con un obispo y un periodista conservador. El clip se volvió legendario: la religión contra el humor, cara a cara. En Suecia, el estudio aprovechó la polémica con un lema publicitario brillante, tan divertida que fue prohibida en Noruega. Hoy, la vida de Brian se considera una de las comedias más inteligentes jamás escritas, una sátira sobre la obediencia ciega y el poder de las masas. Y cada vez que alguien grita, siempre mira el lado brillante de la vida. Se siente el eco de una censura que, irónicamente, solo hizo a los Monty Python eternos. Número 11. The Last House on the Left, 1972. Antes de Pesadilla en Elm Street, Wes Craven ya estaba probando los límites de lo soportable. Su ópera prima fue un puñetazo directo al estómago del público y de los censores. Inspirada en la clásica La fuente de la doncella, la historia sigue a dos chicas secuestradas y torturadas por criminales que, sin saberlo, terminan hospedados en la casa de una de sus víctimas. Lo que sigue es venganza pura. El film fue prohibido en más de una docena de países. En el Reino Unido estuvo vetado 17 años, incluido en la infame lista de video nasties. Su campaña publicitaria decía: evita desmayarte, solo repite, es solo una película, es solo una película. Gran parte del material original fue destruido por censura, así que las versiones modernas son reconstrucciones parciales de varios montajes. Pero incluso con sus defectos, La última casa a la izquierda es hoy un clásico del horror crudo, una reflexión sobre cómo la violencia genera más violencia. Craven la definió así: no quería que la gente disfrutara la violencia, quería que la odiaran, y vaya si lo logró. Número 10. I Spit on Your Grave, 1978. Si La última casa a la izquierda fue un golpe al estómago, I Spit on Your Grave fue un puñal. Conocida en algunos países como Day of the Woman, cuenta la historia de una escritora brutalmente violada que, en lugar de quebrarse, regresa para vengarse con la misma brutalidad. Su escena de violación dura casi 30 minutos y su violencia gráfica desató el pánico moral. Fue prohibida en Irlanda, Noruega, Islandia, Alemania Occidental y más. En el Reino Unido fue parte del pánico de las video nasties, mientras que en Australia no se vio completa hasta 2004. El crítico Roger Ebert la calificó de basura repugnante y abandonó la proyección. Pero el tiempo, una vez más, cambió la perspectiva. Algunos estudios feministas, como los de Carol J. Clover, reinterpretan la película como un grito de empoderamiento femenino. Incluso activistas que la habían repudiado en los 70, luego la defendieron como una historia de supervivencia y justicia propia. Hoy, la versión sin cortes puede verse en plataformas y ediciones restauradas, y aunque sigue siendo incómoda, su impacto es innegable. Una película que nadie quería admitir que entendía, pero todos recordaban. Número 9. Saló o los 120 días de Sodoma, 1975. Pocas películas han sido tan temidas, prohibidas y analizadas como esta. Pier Paolo Pasolini adaptó la novela del Marqués de Sade, trasladándose a los últimos días del fascismo en Italia, y lo que creó fue una experiencia insoportable. 4 hombres poderosos secuestran a un grupo de jóvenes y los someten a torturas sexuales, psicológicas y físicas durante 120 días.
Lo que parecía pornografía se reveló como una alegoría sobre el poder, el fascismo y la deshumanización. El resultado fue devastador. Italia confiscó todas las copias apenas estrenarse. Pasolini fue asesinado poco después, en circunstancias misteriosas que muchos creen relacionadas con el film. Durante décadas, Salò estuvo prohibida en casi todos los países. Australia levantó el veto recién en 2010. En el Reino Unido, no se estrenó sin cortes hasta el año 2000. Verla se convirtió en un acto de resistencia cultural. Hoy está disponible en Blu-ray de la Criterion Collection, restaurada y completa, pero sigue siendo una prueba para cualquier espectador. No es entretenimiento, es una advertencia. Como escribió el filósofo Slavoj Žižek, es el desafío artístico definitivo contra la ideología del poder. Incluso Martin Scorsese la considera esencial para entender el límite entre el arte y la obscenidad. Salò no fue hecha para gustar, fue hecha para doler. Número 8. The Last Picture Show, 1971. Una ciudad que se apaga, un cine que cierra y un grupo de adolescentes que buscan sentido entre la rutina y el deseo. The Last Picture Show de Peter Bogdanovich fue una carta de amor al cine y al mismo tiempo una bofetada a la hipocresía moral de la América profunda. Rodada en blanco y negro, mostraba con franqueza la sexualidad adolescente y la frustración de una generación atrapada entre el pasado y el futuro. El resultado, escándalo. En Phoenix, Arizona, fue declarada obscena y retirada de los cines. La productora Columbia recortó 7 minutos del montaje original, que no se recuperaron hasta 1992, cuando se lanzó la versión del director. El film obtuvo 8 nominaciones al Oscar y fue aclamado por la crítica, aunque su honestidad brutal incomodó a los censores. Hoy se la considera un clásico de la madurez cinematográfica estadounidense, una mirada honesta a la soledad, el deseo y el fin de la inocencia. Como escribió Roger Ebert, es una de las películas más estadounidenses jamás filmadas, no por sus paisajes, sino por su melancolía. Una historia sobre el fin de una era, y sobre cómo la censura no siempre entiende la tristeza disfrazada de erotismo. Número 7. Carnal Knowledge, 1971. El título lo dice todo. Carnal Knowledge de Mike Nichols fue una disección despiadada de la masculinidad. A través de las décadas, dos amigos, interpretados por Jack Nicholson y Art Garfunkel, revelan su relación con las mujeres, el poder y el deseo. En una época en la que el cine aún temía hablar de sexo con naturalidad, Carnal Knowledge lo puso todo sobre la mesa. Diálogos explícitos, escenas insinuadas pero crudas, y un tono casi clínico para hablar de lo que se ocultaba tras las sonrisas de la liberación sexual. El resultado fue una tormenta de juicios. En Georgia, un proyectista fue arrestado por exhibirla, y el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente falló a favor del film, sentando un precedente histórico para la libertad de expresión artística. En Italia y otros países, fue censurada o editada, pero con el tiempo pasó de escándalo a clásico. Hoy puede verse completa, restaurada, y su relevancia sigue intacta. Como dijo Ebert, es la película más brutal jamás hecha en América sobre la relación entre hombres y mujeres. Nichols no filmó sexo, filmó lo que el sexo revela, el ego, la culpa y la soledad. Número 6. The Exorcist, 1973. Pocas películas han provocado tanto pánico real. Cuando El Exorcista se estrenó, las colas rodeaban los cines y las ambulancias esperaban afuera. Gente desmayada, vómitos, ataques de pánico. El terror trascendía la pantalla. William Friedkin adaptó la novela de William Peter Blatty con un realismo aterrador. Una niña de 12 años, interpretada por Linda Blair, poseída por un demonio que hace de todo: blasfemias, mutilaciones, crucifijos, vómitos verdes. Las imágenes eran demasiado para la época. En el Reino Unido, más de 30 municipios prohibieron la película, pese a tener clasificación X. Los grupos religiosos la llamaron una obra del diablo. Cuando surgió el VHS en los 80, fue vetada durante casi 2 décadas dentro del movimiento Video Nasties. Recién en 1999 se lanzó el montaje completo, incluyendo la famosa escena del Spider-Walk, donde Regan baja las escaleras dobladas al revés. Hoy existen 2 versiones, la original de 122 minutos y la extendida de 132, conocida como la versión que nunca viste.
Más allá del horror, El Exorcista redefinió la fe y el miedo en el cine. Scorsese la llamó la película más aterradora jamás hecha. Y aunque el demonio fue expulsado, la polémica sigue ahí, flotando en el aire, como una sombra que nunca se fue. Número 5. Straw Dogs, 1971. Dirigida por Sam Peckinpah, el poeta de la violencia, Straw Dogs fue el punto donde el cine británico perdió la inocencia. Dustin Hoffman interpreta a un matemático americano que se muda con su esposa a un pequeño pueblo inglés. Lo que empieza como un drama rural se transforma en una pesadilla de brutalidad y represión. La secuencia que la marcó para siempre fue la violación de la esposa, filmada de un modo ambiguo, donde la víctima parece experimentar placer y repulsión al mismo tiempo. Esa ambigüedad desató la furia de los censores. Durante décadas, Straw Dogs fue prohibida o mutilada. En el Reino Unido, se negó su distribución en video durante casi 30 años. Solo en 2002 se aprobó la versión completa de 118 minutos. Peckinpah siempre defendió su visión. No filmé violencia para excitarme. Filmé violencia para que duela. Hoy, el film se estudia en universidades por su complejidad psicológica y moral. Una historia que nos obliga a mirar de frente aquello que preferimos negar. La delgada línea entre defensa, venganza y barbarie. Número 4. Deep Throat, 1972. Antes de Internet, antes de los clics y las pantallas privadas, hubo una película que llevó el sexo al centro del debate público. Deep Throat, o Garganta Profunda, fue el terremoto cultural del porno chic, la era en la que el cine para adultos se proyectaba en salas comerciales y se comentaba en los noticieros. Con un presupuesto de apenas $25,000, recaudó más de 600 millones. Y eso, en los años 70, era un escándalo mundial. La historia, absurda y provocadora, giraba en torno a una mujer cuyo clítoris está en la garganta. Pero lo que la hizo legendaria no fue el argumento, sino su audacia. Mostró placer femenino, humor y libertad sexual en un tiempo en que eso era pecado. El resultado, prohibidas en 23 estados de EU, y blanco de un juicio histórico en Nueva York, donde el juez Joel Tyler la describió como una Sodoma y Gomorra desatada en la pantalla. El actor Harry Reams fue incluso acusado de obscenidad, marcando la primera vez que un intérprete enfrentaba cargos por simplemente actuar en una película. Décadas después, Deep Throat fue restaurada y lanzada sin cortes en el año 2000. Hoy puede parecer ingenua comparada con la pornografía actual, pero en su momento fue una revolución cultural. Una película que convirtió la censura en publicidad y la represión en deseo. Número 3. The Devils, 1971. Religión, sexo y locura. Tres ingredientes que cuando se mezclan, explotan. Eso fue The Devils, la visión incendiaria de Ken Russell sobre un convento francés en el siglo XVII, donde las monjas se entregan a la histeria y la posesión. Vanessa Redgrave interpreta a una monja deformada y reprimida que acusa a un sacerdote, Oliver Reed, de brujería. Lo que sigue es una orgía de fanatismo, poder eclesiástico y violencia. Warner Bros. Entregó la película al fuego de la censura antes incluso de estrenarla. La secuencia más polémica, conocida como la violación de Cristo, mostraba a las monjas desnudas profanando una estatua sagrada. Fue eliminada en casi todas las versiones. El film fue prohibido en Italia, España y muchos países de Latinoamérica. Incluso críticos religiosos pidieron destruir los negativos. Pero Russell defendió su obra como una alegoría sobre la manipulación del poder bajo la máscara de la fe. Décadas después, el crítico Mark Kermode logró recuperar fragmentos del metraje perdido. En 2017, la plataforma Shudder lanzó la versión más completa conocida, con gran parte del material censurado restaurado. Hoy, The Devils es estudiada como una obra maestra del cine blasfemo y político. No solo desafió a la Iglesia, sino al miedo mismo, y dejó claro que la verdadera herejía, es decir, la verdad. Número 2. Last Tango in Paris, 1972. Pocas películas han tenido una historia tan contradictoria. Last Tango in Paris, dirigida por Bernardo Bertolucci, se estrenó como un escándalo erótico y terminó convertida en un símbolo del abuso artístico. Protagonizada por Marlon Brando y Maria Schneider, narra el encuentro sexual entre un hombre maduro y una joven en un apartamento vacío de París.
La famosa escena de la mantequilla se volvió un mito instantáneo y también una herida. Italia prohibió la película y condenó a Bertolucci a 4 meses de prisión suspendida, además de retirarle sus derechos civiles durante 5 años. El Vaticano la calificó de repulsiva y moralmente corrupta. 10 minutos fueron cortados en casi todas las versiones internacionales. Recién a fines de los 70, las restricciones se levantaron y la versión completa de 129 minutos fue restaurada. Pero en 2007, Maria Schneider reveló que aquella escena no estaba en el guión y que se sintió humillada y un poco violada durante el rodaje. Desde entonces, El último tango en París pasó de ser una película de arte erótico a un caso emblemático de ética cinematográfica. Hoy se ve con ojos distintos, como una pieza esencial del cine moderno, sí, pero también como recordatorio de que incluso el arte más sublime puede ocultar dolor. Número 1. A Clockwork Orange, 1971. El experimento social más salvaje del cine. Cuando Stanley Kubrick estrenó A Clockwork Orange, el Reino Unido entró en pánico. La historia de Alex DeLarge, el joven violento que ama Beethoven y el caos, parecía una fantasía ultraviolenta, hasta que empezaron los crímenes reales inspirados en la película. La prensa desató el pánico moral. Kubrick y su familia recibieron amenazas de muerte. El director, en un acto sin precedentes, pidió personalmente que Warner Bros. Retirara la película de circulación. Durante 27 años, La Naranja Mecánica no se proyectó legalmente en el Reino Unido. Ver una copia sin cortes era como tener contrabando artístico. No fue hasta después de la muerte de Kubrick, en 1999, que se levantó el veto. El film completo, de 136 minutos, volvió a la luz con su secuencia más polémica, la violación al ritmo de Singing in the Rain. Hoy es considerada una obra maestra del siglo XX, una crítica feroz al control social, la violencia institucional y la pérdida del libre albedrío. Lo que antes era visto como un peligro, ahora es estudiado como profecía. Como escribió Roger Ebert años después, lo que en 1971 parecía una provocación gratuita, hoy se revela como una sátira política implacable. Kubrick no solo filmó una pesadilla futurista, filmó el miedo a lo que el poder puede hacer con el alma humana.